¿Por qué no empezamos con que te presentes, Toli? Ok. Bueno, soy Toli Hernández, efectivamente. Soy activista lesbofeminista, antirracista, descolonial. A esos apellidos te estabas refiriendo, Cecilia. En este tránsito creo que estos apellidos han sido como el cuaje, ¿no? De un tránsito que ha sido largo, como el de muchas activistas, en donde vamos caminando, ¿no? Y tejiendo por distintos espacios y nos vamos observando entre medio de ciertos límites, entre medio de ciertas aperturas que queremos desarrollar y que me han ido vinculando, digamos, con otras perspectivas, ¿no? Que si bien siendo lesbiana y todo el asunto, no solo se quedan ni quieren quedarse en el marco de la identidad. O sea, nosotras somos mucho más que una identidad sexual, sino que estamos conectadas, ¿no? Con muchísimas historias que nos, que nos constituyen, somos sujetas múltiples y conectadas de manera múltiple con la realidad. Por lo tanto, si queremos transformar el mundo, transformarlo solo con una patita, no nos sirve tanto. Entonces tratamos de ir abordando y de ir entrecruzando, digamos, las reflexiones y las prácticas. Cuéntame sobre las tres avisales o avisales. Avisales, ¿ya? Como dice su nombre, somos tres. ¿Ya? Nosotras comenzamos a hacer un activismo que es como, yo considero que es de bajo perfil. Nuestra idea no es como posicionarnos en términos de el nombre, así como entre comillas corporativistas, somos esta organización o esta colectiva. Comenzamos por allí en el año 2014, eh, con una idea bien concentrada en la construcción de memorias lesbianas que cruzaran, ¿no? Los elementos del racismo, ¿no es cierto?, del clasismo, de aquellas discusiones que resultaban ser un poco periféricas o invisibles, ¿no?, dentro del debate más dominante de las disidencias sexuales y también de los lesbofeminismos. Desde allí y con esas ideas comenzamos a generar también una promoción de tejidos que son internos, es decir, si bien por una parte nosotras nos convocamos y nos hemos convocado en varias oportunidades a hacer encuentros, ¿no? Que son encuentros con activistas, lesbofeministas, para poner el pensamiento descolonial a disposición, para pensarnos, entretejernos entre nosotras, fuimos transitando también a permear estos encuentros con la participación de las mismas comunidades con las que nos estábamos vinculando. Entonces les llamamos encuentros, por ejemplo, con, ¿cómo podría decirlo?, como con los saberes desechados de esta realidad disidente o de esta realidad de la modernidad, y así nos encontramos con compañeras migrantes, con lamienes, mapuches, con comunidades brujas que hemos ido vinculando en términos de compartirnos, ¿no?, esos saberes, de escuchar, ¿ya?, para ampliar la comprensión, digo yo, de la realidad, porque tenemos que entender que, sobre todo si lo pongo en el marco de las disidencias sexuales, si solo estamos concentradas en la identidad, todos los otros saberes que han surgido también en respuesta a estas otras opresiones que entendemos entrecruzadas, no las estamos considerando. Y para considerarlas, entenderlas, ya que de pronto no son una experiencia dominante en nuestra vida, tenemos que aprender a escuchar, ¿no es cierto?, esos saberes que históricamente han sido desechados, digo yo, por la modernidad. Y ese desecho fundamentalmente se vincula a las comunidades que mencioné, comunidades indígenas, comunidades afro, y se abren ahí tramas que son bonitas, que nos interpelan y que nos comprometen también con ellas. ¿Cuál crees tú o creen ustedes que es la importancia del registro, de hacer memoria? Si lo vinculo y lo conecto con lo que recién te vengo diciendo, o sea, yo creo que estamos, que nos conectamos, ¿no? Hay una memoria que es oficial, ¿no? Y esa memoria oficial es la dominante, ¿no es cierto? Y va a ir desechando para construir este mundo precisamente aquellos elementos que yo estaba comentando en términos súper generales recién.
Entonces, cuando ocurre esta detonación, ¿no? Cuando la semilla insurgente se levanta el 18 de octubre, rápidamente pensamos en que, por un lado, atendemos a una situación de crisis política que era completamente violenta y que teníamos que intervenir de alguna manera, y una de esas maneras es el levantamiento de estos reportes de violencias a cuerpos disidentes sexuales. Hay como tres motivos que nos llevaron a esto. Por un lado, el silencio absoluto que estaba en la memoria cercana, ¿no?, de la dictadura, de los cuerpos que habían sido violentados por Pinochet, por la dictadura de Pinochet, que han ido como apareciendo hace unos años de una manera más visible, pero absolutamente periférica aún. No queríamos que sucediera eso, y además de esto nos vinculábamos precisamente con la posibilidad de, a través de ese registro, de ir poniendo en juego, ¿no es cierto?, partes de la historia de los movimientos, parte de este debate en términos de lo que es el racismo, de lo que es el clasismo, para apostar qué es lo que va cuajando, ¿no? Porque es bien especial el desarrollo de estos reportes. Tú partes en tiempo real, pues, o sea, las cuestiones están pasando, entonces de pronto estaban pasando tantas cosas el 18 de octubre, que claro, tú tienes una maleta con la cual tú has venido reflexionando, practicando, que cuaja ahí, pero que siguen como a borbotones, ¿no? Porque eran los reportes, era la violencia a mujeres, era cómo nos articulábamos también las feministas, las lesbofeministas de manera más autónoma, en medio, ¿no?, de todo lo que estaba ocurriendo. Y en ese proceso del primero, segundo, tercer reporte, yo diría que en este tercer reporte ya comienza a aparecer una semilla mucho más delimitada en términos de algo que promovimos desde el inicio, que era cómo nos pensamos en los procesos de verdad, reparación y justicia, porque esto no puede quedar impune para nosotros. ¿Ya? Eso es parte de la memoria. Y la memoria en esa verdad tiene que asumir que, claro, podemos hacer el registro de estas situaciones de violencia, podemos entender que existen crímenes de odio y que esos han sido aportes en el marco de los movimientos sociales, ¿no es cierto? Pero creemos que existe una violencia histórica que va a estar vinculada a estas memorias oficiales y que nos debe llevar a debatir, a criticar y a cuestionar el cómo se ha construido el mundo de tal manera que nos impide ser y estar de otra forma en el planeta. Y ahí nos vamos vinculando con un ejercicio de pensar ese proceso, como digo, de verdad, justicia y reparación, desde procesos ya más de justicia epistémica, diría yo, de justicia con los conocimientos, de justicias que pongan en juego allí, o al menos iluminan en esta primera tanda, este epistemicidio, ¿no?, este asesinato de los saberes que en definitiva han llevado a que nuestra vida sea fragmentaria, que no sea relacional, que de pronto no nos comprendamos en las luchas vinculadas, por ejemplo, con las luchas antirracistas, que son fundamentales respecto de las luchas anticapitalistas, y uno se debería preguntar, ¿y por qué no? Porque hay movimientos que no se vinculan con esas luchas, ¿no? Si el capitalismo nos afecta a todos. ¿Ya? Entonces, es como ir armando este tejido que no se, que no se desentrama, que es un entretejido y que sostiene, digamos, estas situaciones de violencia. Cuéntanos sobre el reporte. Ya hay tres, ¿no? Acaban de presentar ustedes el tercer reporte de violencias policiales a cuerpos disidentes sexuales durante la insurrección y pandemia. ¿Cuántos casos lograron juntar? Porque hay muchos casos que, según lo que leí, no se pueden encontrar, mucha gente que no denuncia, etcétera. Exacto. Qué bueno que dices eso. Yo partiría diciendo que la cantidad reforzando, ¿no?, que la cantidad de situaciones de violencia deben ser un reflejo de lo que realmente ocurrió, porque hay mucha gente que todavía no denuncia, que asume, por ejemplo, esta idea de violencias que son más graves o menos graves. No hay, no, sí, a esto lo golpearon, lo encarcelaron, entonces lo que me hicieron a mí en realidad no tiene tanta validez, que es un proceso como de normalización de la violencia, que es como preocupante en esto, y también por las mismas redes, ¿no? No todas las personas poseen una red, una maleta, ¿no?, un tejido
en donde encuentren la información para denunciar, no solamente en reportes como este, sino a las instancias que deberían encargarse, ¿no?, de estas situaciones, ¿ya? En términos generales, si considero los 3 reportes, hay 62 hechos de violencia registrados, más los 25 hechos de violencia que se registraron en este tercer reporte, y que vale decir, notamos también una baja que es lógica, ¿no? Porque finalmente estábamos en el 18 de octubre, ¿no es cierto? Luego viene la pandemia y muchas de las de los centros de importancia, de los centros de interés, se tradujeron, ¿no?, en atender todas las dificultades que emergen en la pandemia, y que eso no excluyó también la práctica activista. O sea, muchas compañeras, compañeros de distintas colectivas y organizaciones se concentraron en atender problemáticas que eran súper relevantes en estos momentos, lo que explica, ¿no?, de alguna otra manera, que no hayan circulado de manera tan amplia estas situaciones de violencia, porque el tiempo también, o sea, lo vertiginoso del tiempo se lo va comiendo todo, entonces van quedando los casos, se va como velando, ¿no? O sea, ahora hablamos de los presos políticos que quedan, o de todos los presos y las presas. Nosotros ya habíamos comenzado con este ejercicio de que no todos los presos y presas son lo mismo, ¿no es cierto? Que no podemos abordar esta violencia con las mismas características transversales. Nosotros poseemos y existen características distintas. Entonces partiría diciendo eso, hay 62, estamos hablando entonces de más de 80 casos de violencia que en términos transversales, como venía diciendo, poseen las mismas características que afectaron a todas las personas, digamos, en términos de la violencia policial. Con esto me refiero al uso de materiales contundentes, ¿no?, al uso de armas de fuego indiscriminadas. Me refiero también a situaciones que tienen que ver con que los tipos estos quedan sin juicio y sin castigo. Hay casos emblemáticos al respecto. Ya, y otro elemento que aparece ahora, lo voy a destacar porque en los informes pueden encontrar todas esas caracterizaciones, que ahora, más de un año del proceso insurgente, nos encontramos también con un montón de situaciones en donde la lentitud, ya, la lentitud de la tramitación judicial de las denuncias que se han formulado instancias, ya que son formales en el marco de la justicia, son tremendamente lentas, ¿ya? Y estas no solo tocan a las instancias formales estatales, también, y que me parece que es bueno decirlo, también tocan a aquellas instancias que son activistas. Lo que habla, yo quisiera ponerlo así en un sentido como amable, ¿no? Pero habla de la cantidad enorme de casos también que están atendiendo, o acompañando en este caso. En el análisis hay elementos comunes, ¿no?, como los discursos de odio. Los discursos de odio y los crímenes de odio. Uh-huh. ¿Qué puedes comentarnos al respecto? Uh-huh. Bueno, los discursos y los crímenes van a ser una característica específica, ¿no?, de todas las comunidades que están afectadas por el odio social. Una de estas comunidades es la comunidad disidente sexual. Y en este sentido estamos hablando de una práctica, de un imaginario, ¿no?, que es histórico y que va a promocionar el carácter prejuicioso, ¿no?, este carácter inferiorizante que la sociedad, comillas, normal, le atribuye a estas comunidades que son odiadas, comience a operar con especial violencia, ¿no?, respecto de estos sujetas, sujetes, sujetos, ¿no?, que no son coherentes con el orden de esa normalidad. ¿Ya? A mí, respecto de estos crímenes y discursos de odio, creo que una de las cuestiones que me parece que es importante destacar es que se producen particularmente en función de detectar, ¿no es cierto?, a la persona, y esa detección tiene que ver mucho con el que se te note,
¿ya? Entonces no es casual, por ejemplo, que sean las lesbianas masculinas, las lesbianas camionas, las que en términos mayoritarios completan este registro. Es decir, son la mayoría de los casos de violencia registrados recaen sobre estas sujetas. Pero pues, a la misma vez, ¿no? Nosotros podríamos decir que las personas trans, no binarias, ¿no es cierto?, no aparecen, o sea, aparecen como en minoría dentro de esta situación. Sin embargo, se les nota tanto que sabemos que las personas travestis siempre están en riesgo, rescato acá las palabras de la Claudia Rodríguez, ¿no? Siempre estamos en riesgo de muerte, por lo tanto las estrategias de resistencia son diferentes. Si bien vemos que las lesbianas camionas masculinas están agenciando, digamos, una presencia en la calle, probablemente, y podría yo pensarlo en un futuro, que quizás se van a gestar nuevos cuidados respecto precisamente de estos elementos que las hacen ser notorias y que han conjugado que ellas sean las mujeres más violentadas durante estos hechos de violencias insurreccionales y también pandémicos, ¿no? Hay otros elementos que también están relacionados con este se te nota, ¿no? Y es que, no sé, pues ando con una bandana, ando con la bandera, ¿no es cierto? Hablo, ¿ya? Y se me nota, y que van a gestar que los aparatos policiales dejen caer todo su odio, toda su violencia, y que implican golpes, como decía hace un rato, que implican también disparos, ya, que implican cárcel, ya en el caso de la lesbiana Karen Ulloa, que estuvo más de 8 meses, 4 meses en la cárcel y luego más de 4 meses retenida ¿cómo es que se llama esto? Presa domiciliaria en términos completos. Me olvidan como los conceptos, ¿no? ¿Ya? Es importante también decir que estos hechos siempre son hechos ejemplificadores, ¿no? ¿Ya? Que buscan de parte de estos aparatos, de los aparatos del orden, dar cuenta o informar a esta persona y a su comunidad de que no se vuelvan a involucrar, de que no se vuelvan a meter, porque en definitiva esto es lo que puede pasar. Y están como ajenos a la ley, en definitiva. Yo creo que hay muchos más casos de personas heterosexuales que han venido transitando por caminos como más, comillas, no muy entre comillas, generosos respecto de lo que es la justicia, y podemos ver las situaciones, no como las que esta semana ocurrieron respecto al profesor Roberto Campos, ¿no? Que es importante decirlo, o sea, Roberto Campos, por un torniquete de metro, ahora, ¿no? La Fiscalía Sur desea privarle de su libertad por 8 años, cuestiones que nos parecen absolutamente, o sea, descabelladas en el marco de situaciones que tienen que ver, no sé, pues con policías violando, como se ha detectado en todos los informes, gestando prácticas de violación, ¿no es cierto? Asesinatos históricos que a una la dejan con esta sensación de impotencia ante tanta barbaridad. Lo único que nos queda es por lo mismo aprovechar estos espacios para difundir estas situaciones y para que no vuelvan a ocurrir. ¿Ya? Y otro elemento que me parece importante destacar también respecto de los discursos y crímenes de odio es que las personas, ¿ya? De todas las comunidades, que son estas comunidades que están afectadas por el odio, siempre saben que la agresión, ¿no es cierto?, se produce por características particulares, en este caso porque soy lesbiana, ¿ya?, porque soy travesti o por mi color de piel, ¿ya? Entonces, tanto esa persona como las personas que las rodean saben, lo perciben, no es algo que entre en cuestión, y eso lo dicen todos los estudios. Con este sistema judicial, digamos, enterito, ¿no? Desde los pacos hasta los jueces, que es clasista, que es indolente, que es lesbo, trans, homofóbico, ¿qué nos queda? ¿Realmente nos sirve para algo esta legislación antidiscriminación que tenemos? Que es como, no sé. Yo creo que la legislación, ¿Qué podemos hacer? claro, yo creo que las colectivas, las organizaciones hace rato, desde el mismo momento en que se promulga la ley antidiscriminatoria, conocida como la ley Zamudio, ya desde hace mucho rato vienen generando críticas a los límites que esta posee respecto, ¿no?, de cómo sirve.
a las comunidades, que no solo son las comunidades disidentes sexuales. Yo rescato una que es fundamental, bueno, hay varias, ¿no? Y que tiene que ver con que precisamente esta ley no genera ningún proceso de prevención, de transformación cultural al respecto, pues los hechos de violencia tienen que haber sido cometidos para que esta ley comience a operar. Y eso habla, ¿no?, de esta como fragmentación en términos de la importancia que se le está dotando a los procesos que son culturales, a los procesos de transformación, de esta justicia, como te digo, respecto de los conocimientos que existen, ¿ya? Y que finalmente en el marco de una ley de la plataforma judicial está muy vinculada, ¿no?, a los privilegios, es decir, siempre hemos tenido leyes que están sujetas, claro, a movimientos, pero que también se levantan en función de sujetos que son representativos. Y esa cuestión para nosotras es bien importante, no es porque las leyes de pronto se levanten, sino que es importante mirar esos límites porque esos sujetos representativos, ya representativas, no están encarnando las experiencias y los deseos, ¿no?, que habitan, en estas otras experiencias que quedan por debajo de lo visible que es la diversidad sexual. Y hablo de diversidad sexual ahí, porque lo connoto de manera diferente a las disidencias. No sé si me explico, quizás un ejemplo lo pueda hacer, o varios ejemplos. Eh, Emilia Bau. Emilia Bau es una persona trans, que fue asesinada durante pandemia en un encuentro, no en un encuentro, en una comunidad que está haciendo recuperación en Gualmapu, ¿ya? La experiencia de ella no ha sido tan relevada desde mi perspectiva, ni tan visible como las situaciones de violencia que ocurrieron, ¿no es cierto?, en territorios que son urbanos o en las capitales de las regiones, o aquellas que están contenidas, ¿no es cierto?, solamente en una diferencia como podría ser la sexual. Y me parece que esos son precisamente los elementos que la ley no está considerando. O sea, ahora se están promoviendo lógicas que son interseccionales, cuando la ley, y eso es lo que yo apunto, o apuntamos también, ¿ya?, lo único que ha hecho es fragmentar a los sujetos. Y la interseccionalidad al menos está develando que existen distintas realidades que deben ser entrecruzadas, ¿no?, en el marco de las políticas para brindar respuestas que sean coherentes con esas necesidades. Yo creo que ese es un cambio tremendamente complejo que se puede trivializar, que se puede ornamentalizar, porque la interseccionalidad se está poniendo, digamos, como por todos lados, pero finalmente se sigue entendiendo como una suma de sumandos y no como estos procesos que son tremendamente complejos y que implicaron, por ejemplo, que tanto Emilia como la comunidad que ella acompañó y que le abrió las puertas, ¿ya?, cambiaron para ambos lados. Hay una situación relacional allí, en donde ella ya no va a poner al frente una lucha, ¿no?, que está solamente concentrada en la identidad de género, para entender que la lucha es mucho más amplia, que se conecta con la tierra, ya que hace frente al terricidio, ¿no es cierto? Y que ese proceso de encuentros es súper complejo con comunidades que también, productos de las diferencias coloniales, ¿no es cierto?, pueden tener, y tienen de hecho, varios cuestionamientos a las políticas identitarias de las disidencias sexuales o la diversidad sexual. Entonces, esa complejidad, no sé si ahora o más adelante, quizás en mucho tiempo más, se puedan ver reflejadas de alguna manera en las leyes. Las leyes para mí siguen siendo productos del privilegio, pero son necesarias al menos para que no haya impunidad. O sea, de ahí me podría ir, querida Cecilia, un montón de otras cuestiones, porque, claro, nosotros pensamos en los reportes, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que queremos? Juicio y castigo. Pero ¿cuál es ese juicio y castigo? ¿Con las cárceles? Y ahí también tenemos otro debate, ¿ya? Entonces, todo lo que voy indicando también apela a esta transformación, ¿no?, que es una transformación compleja de nuestros imaginarios, compleja de lo que estamos pensando,
para tener esa posibilidad conectada con otras realidades, conectadas con otras comunidades, conectadas con comunidades que piensan en términos relacionales, que no piensan en términos binarios, que no piensan fragmentariamente, que se piensan en relación con la naturaleza, por ejemplo, y que eso nos otorgue al menos un giro para intentar ese ser y estar distinto en el planeta que mencioné hace un rato. Reparación. Ustedes en el proceso del registro se fueron armando una especie de red, ¿no? Porque colaboraron una serie de gente de distintos grupos, de activismo, ¿no? Yo creo que ahí, ¿cómo se piensa ese proceso que involucre también al resto de activistas? Porque me parece una maravilla que podamos trabajar con mucha gente y realmente felicitarte por este registro que han hecho, por el esfuerzo, por el trabajo, pero también por mostrar esta realidad en Chile, ¿no? Que en otras partes ya hay observatorios, etc. Entonces, ¿cómo piensan que puede ser este proceso de reparación? Ya, yo creo que punto uno, la reparación debe pensarse colectivamente. ¿Cachai? Yo creo que acá en esta conversación que tenemos, ¿no es cierto?, hay algunos elementos que nosotras ponemos en juego y que tiene que ver con esta reparación de la memoria histórica, que tiene que ver con esta necesidad de comenzar a encontrarse, a aprender ya de otras formas, a no pensar de un solo modo, ya eso lo vengo repitiéndose como un ratito, o sea, nosotros estamos como atrapadas por ese saber que piensa de un solo modo, y ese saber impedido, ¿no es cierto?, que pensemos de otras formas, y esas formas son las que ha desechado la modernidad. Esas formas son las que sigue habitando, ¿no? Territorios que son coloniales y que están puestos. Y tomando lo que tú me estabas diciendo, ha sido maravilloso, ¿ya? Que, que tantas colectivas, activistas, organizaciones se hayan puesto a disposición, ¿no? Ya, de tejer en conjunto, al menos entregando datos, contactos, acompañamientos. Ahí voy a precisar algunas cuestiones. Esto emerge, como te decía, en tiempos reales. Nosotros vamos con la idea de construir este proceso de reportes, pero cuando nos implicamos, que eso es lo que pasa con la implicación, ¿no es cierto? Cuando tú no estás haciendo un análisis que es abstracto, cuando tú estás conectada con esas personas, te das cuenta inmediatamente que eso no podía quedar en un registro, ¿ya? Porque las personas estaban con necesidades reales y concretas, y esas necesidades se conectaban particularmente con acompañamientos terapéuticos, porque las situaciones de violencia habían desarmado, ¿no? La vida que tenían antes, ¿no? Que es parte de la reparación a la que estaban teniendo ahora, y también generar orientaciones legales, apoyos económicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de Karen Ulloa, o sea, ellas perdieron prácticamente todo por la detención de la cárcel, no solo trabajo, tuvieron que vender sus cosas, etcétera. Es decir, te vas conectando con aquello y te vas haciendo responsable y comprometida. Como aquí no se trata de esta postura majadera, nosotras las vamos a hacer todas, tú necesitas de la red, tú necesitas del tejido. Y una de las cosas bellas, ¿no es cierto?, que nos deja esta situación insurreccional, es que este tejido estaba funcionando hace muchos años, ¿ya? Incluso en este tejido podríamos tener tensiones respecto de las distintas perspectivas que tenemos para abordar, ¿no es cierto?, las situaciones de violencia o lo político, ¿no?, que nos moviliza, ¿ya? Pero en estas crisis, ¿ya?, reluce la solidaridad, ¿ya? Y no puede ser de otra manera. Y yo creo que, por lo menos en el reporte, yo puedo decir que se estuvo a la altura. Yo estoy muy emocionada con eso, porque efectivamente, desde un inicio contamos con apoyos de orientaciones legales o de apoyo derechamente legal, ¿no es cierto?, de un abogado que se puso a disposición. Contamos también con los apoyos terapéuticos de distintas compañeras que primero de manera independiente y después de manera más articulada, ¿no es cierto?, comenzaron a acompañar estas situaciones. Pudimos gestar de manera entretejida, ¿no?, distintos fondos para apoyar a personas como las que mencioné.
Y eso fundamentalmente habla también de un rescate que yo creo que ha estado como bien presente en el proceso insurgente durante la pandemia. Es decir, las cuestiones que están ahora y que son fundamentales en nuestros debates son cuestiones éticas. Y tiene que ver con el territorio, tiene que ver con lo colectivo, ¿no? Para nosotras particularmente tiene que ver con la escucha, con callarnos las que hemos sido como muy protagónicas, y con eso no me refiero solo a personas, con eso me refiero a un pensamiento. Cómo desmontamos estos pensamientos para que en definitiva estos flujos que han surgido en crisis no nos vuelvan a atrapar más adelante en estas relaciones. Suena como trivial o suena como relativista, ¿no? Pero sí, para mí es importante que no nos sigamos atrapando en antagonismo, ¿ya? Es decir, en ese antagonismo, en la oposición que quiere destruir a la enemiga, porque en realidad no es coherente con mi perspectiva de mundo. Pero desde ahí creo que han surgido también otras condiciones que al menos nosotros defendemos. Claro, no se trata de antagonismo y, como bien decía recién, no se trata de relativismo. Aquí hay que hacer inflexiones y hay que escuchar a las voces que no han sido escuchadas. Ujú. Eso, no sé si me fui para otro lado, Ceci, Las pero bueno. voces borradas por el colonialismo. Ujú, ujú. Querida Toli, para terminar, cuéntanos de la página web que tienen en construcción, que está muy interesante porque tiene también elementos didácticos, ¿no? Sí. em, Cuéntanos de la página. sí, la página es reparacionyjusticia.cl. Esta página, yo digo que está en construcción, aunque ya hemos subido, digamos, como material, pero decimos que está en construcción particularmente porque estamos y seguimos construyendo en tiempo real, ¿ya? Nos tenemos que sentar a producir, ¿no? Yo creo que esta es como la segunda etapa, a producir ese pensar en los procesos de verdad, reparación y justicia de manera colectiva, ¿no? Porque hasta el momento, claro, aparecen nuestras voces, aparecen una diversidad de conversatorios, ¿no? En donde compartimos algunos temas y desde donde fuimos rescatando, ¿no es cierto?, posiciones al respecto, y que nos llevaron a levantar este espacio con el fin, primero, de sistematizar, digamos, algunos de los saberes que hemos venido construyendo en este proceso de más de un año, con cuestiones como súper concretas. Allí pueden encontrar los 3 reportes. Es bonito porque uno los mira a la distancia, entonces va como conectando también, los va entretejiendo, va viendo por dónde partiste, por dónde vamos transitando, ¿no? Ya tenemos también el registro de un fanzine, suena como loco estos fanzines, pareciera que fuera como festivo, pero no lo es, ¿no? Con el imaginario dominante del fanzine, ¿no? Ya, en donde recopilamos y ponemos todos los casos, ya sin análisis, sin nada, sino para que la gente pueda acceder a ellos y leer y conectarse con todas esas historias y tener una mirada que sea particular respecto de lo que ha ocurrido. Y como bien decías, nos arriesgamos precisamente a introducirnos en un proceso de reparación, justicia, ¿cierto? Más amplia, digo yo, con todos los límites que esto pueda tener, y elaboramos unas animaciones, ¿ya? Estas animaciones, uno las mira y yo creo que siempre hay un montón de detalles, van a despertar, qué sé yo, cuestionamientos, uno mismo la mira, no, esto no me gusta tanto ahora, que qué sé yo, pero esa es la idea. O sea, irnos produciendo, ¿no es cierto?, en esos debates, en esas críticas, y estas animaciones particularmente hacen un recorrido, yo diría, como desde el odio, ya desde lo que es la disidencia sexual, o lo que conocemos por ella, desde lo que es la colonia, desde la llegada del conquistador, va poniendo algunos temas allí, hasta lo que estamos pensando como proceso de verdad, justicia y reparación. Cada una de ellas está conectada, está tratando de poner en cruce, ¿no?, algunos elementos que tienen que ver con esta borradura, ¿no?, de la dominación moderna, que para nosotras considera 3 ejes: colonialismo, ¿no es cierto?, capitalismo,
patriarcado, ¿ya? Y ahí se va conectando y va tomando algunos elementitos en esos videos que son de 2 minutos alrededor. Cada una de estas está acompañada por una guía, le ponemos ahí, son esas cosas que nos siguen complicando, que yo siento y sentimos en este instante que todavía están muy dirigidas, pero que creemos que da una base para debatir, para conversar respecto de lo que se ha observado en esas animaciones, que de otra manera también se nutren a través de la lectura y de los contenidos que hemos desarrollado en cada uno de los reportes. También tenemos en esa página relatos, ¿no?, de distintas personas respecto de cómo están pensando la verdad, justicia y reparación desde los distintos sujetas, sujetes, sujetos, que precisamente, y eso es lo que nosotros destacamos y hacemos la inflexión, no han estado tan presentes, ¿no?, en el debate de lo político, de lo legal, de estos sujetos privilegiados, ¿no? Entonces, en este momento hay dos columnas, una es de la Flora Alvear, que habla de una historia re bonita en Lota, ¿no es cierto?, periférica, de su historia familiar con el padre, de su propio tránsito, ¿no?, de las comparaciones que hacen respecto de las reparaciones y justicias, ya, que pudo haber tenido su padre, y las mismas reparaciones y justicias que pudo haber tenido, por ejemplo, Karen Atala, ¿ya? Y que me parece que son elementos a la reflexión, ¿ya?, que nutren, digamos, los caminos. Estamos pensando en que Chile despertó, o sea, vamos poniendo esas temáticas en juego y entendiéndolos desde una crítica que es amplia y que sobre todo llama a procesos como de transformación. También hay una poesía de la Gabriela Contreras, hay textos que son más en el marco de lo teórico. En este momento subimos una reseña nada más del andar erótico descolonial, ¿no? Bajo una reseña de la Seleni Rodríguez, que es un libro precioso, y eso, y vamos a ir subiendo también los conversatorios, y es eso lo que estamos ahí afirmando en esa página, aparte que hay un correo en donde nos pueden contactar rápidamente para dudas, para denuncias, que sigan dándole cuerpo, digamos, a este proceso.